Está mi pantalla. Voy a abrir mi pizarrita. Ya, y parte. Eh, este es un ejercicio que he preparado. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Entonces, tenemos que, a ver, voy a mostrar mis PDFs. ¿Dónde está el PDF? Bueno, está aquí. A ver, un rato, aquí voy a abrir. Voy a cerrar un rato esto. Aquí está, bien. El que les mandé son las fórmulas. Quiero las fórmulas. ¿No? Estas son las fórmulas que nos tenemos que tener a mano. Este es para graficar las parábolas, para tener una idea de las trayectorias. Y este es las fórmulas. Fíjense, ya les mandé a ustedes, yo tengo en mano esto. Para velocidad constante, la condición era la velocidad instantánea era igual a la velocidad promedio. Con eso se obtenían fórmulas, ¿no? La velocidad instantánea como delta x sobre delta t, porque velocidad promedio era delta x sobre delta t. Velocidad instantánea era la derivada, ¿no? Eso era. Tenemos una segunda fórmula que era la posición final igual a la posición inicial más velocidad por tiempo. Listo. Esas van a regir para la velocidad constante. Para aceleración constante van a ser estas cuatro, ¿no? La condición, ¿cuál era? La aceleración promedio era igual a la aceleración instantánea. Y aceleración promedio era delta V sobre delta T, ¿no? Delta V es velocidad final menos velocidad inicial. Delta T es tiempo final menos tiempo inicial, ¿no? Eso era. Con esta formulita que tiene en mano, hay que ir adaptando a cada uno de los problemas. Yo este problemita, este PDF, yo me lo guardo esto, ¿no? Entonces voy a abrir mi pizarrita. Voy a abrir el ejercicio que estaba, ¿no está? Este ejercicio. Este ejercicio. Entonces ya tengo el problema. Entonces ustedes tienen que tener sus formularios en mano, como yo lo tengo. ¿Ya? Entonces vamos a ir encarando. A ver, entonces hay dos cosas. Cuando parte del reposo, velocidad inicial, 0. Cuando el móvil entra en reposo, o sea, se para, velocidad final, 0. Cuando parte del reposo, tiempo inicial, 0, ¿no? Listo, ese es. Ahora, para enfrentar un problema, lo que hay que hacer es poner un sistema de coordenadas donde está el origen de coordenadas, donde está el observador, o la señalización. Ahí hay que poner. Esas son las estrategias que vamos a utilizar. Entonces, aquí en el problema, Ya te pegaba. entonces, leemos el problema. En el instante t igual a 0, a ver, voy a hacer mi sistema de coordenadas. Entonces, aquí voy a poner esto. Mal. Y está mi sistema de ahora solo estamos trabajando en el eje X, ¿no? En el eje X. Listo. Hay un observador, ¿no? Hay un observador. Entonces, el observador vas a poner, ahí vas a poner el origen del sistema de coordenadas, el 0. Entonces,
Ya, entonces aquí un observador. Ya hemos ubicado, lo vamos a ubicar el sistema de coordenadas. Aquí, a ver, aquí lo voy a poner cero. ¿Dónde? ¿Dónde está el observador? ¿No? Hay un observador aquí. Pestañita, ¿no? Está el ojito del observador. Ahí le vamos a poner el origen del sistema de coordenadas. Listo. Entonces, en instante t igual a cero, una partícula se encuentra en -50. Entonces aquí está a -50, entonces aquí está el observador, está aquí a -50, -50 metros, ¿no? Listo. De un observador, el observador ya ubicado, la partícula se mueve con velocidad constante de 10 metros sobre segundo, constante, velocidad constante. Entonces, aquí nos vemos el velocidad constante de 10 metros sobre segundo durante 30 segundos, ¿no? Entonces, aquí, el con azul. Entonces, va a ir durante 30 segundos con velocidad constante, ¿no? Entonces, pero hay una partícula que está en a -50 metros. Aquí está aquí va a ir una partícula, ¿no? Puede ser un móvil, ¿no? Está con una de, velocidad de 10 metros sobre segundo, ¿no? Esa velocidad constante va a estar durante 30 segundos, ese tiene el problema, ¿no? E inmediatamente frena. Entonces, digamos que el móvil está por aquí. Durante 30 segundos está en velocidad constante, entonces el móvil está por aquí y empieza a frenar, ¿no? Uniformemente hasta llegar al reposo, 20 segundos después. Entonces va a ir avanzando. De aquí a un momento, aquí ven, claro, esta es una visualización de mi interpretación de mi problema, ¿no? Aquí ya se va a parar, ¿no? En aquí, como se va a parar el móvil, va a aparecer velocidad final igual a cero, ¿no? Sí va a ser. Pero esto durante 20 segundos después. Entonces aquí, 20 segundos después. Listo. 20 segundos después se para, ¿no? Pero en ese hay dos intervalos entonces. En el primer intervalo va a conversar constante y en el segundo con aceleración constante, ¿no? Uniforme. Bien, entonces, a ver, vayamos al problema. A ver, seguimos interpretando el problema y va en el eje X positivo. Calcular la aceleración de la partícula durante el frenado, ¿no? Durante el frenado está en el segundo intervalo, ¿no? Segundo intervalo. Entonces, vamos a seguir, en el segundo intervalo, el móvil se va a frenar, ¿no? Va a llegar un momento en que va a ser velocidad final igual a cero. Entonces, inciso A, ¿cómo lo resolvemos? Tenemos las fórmulas. Inciso A, listo. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué fórmula yo voy a utilizar? Entonces, a ver, voy a intentar con esta fórmula. Ustedes me van, tenemos los formularios, ¿no? ¿Dónde están mis formularios? ¿Dónde está? A ver, no importa, aquí. Siempre hay mis formularios. No están mis formularios. Bueno, mi formulario ya perdido. A ver, a ver, a ver.
Ya, bueno, entonces, ya, entonces, voy a escoger esta fórmula. A ver, voy a escribir, ¿no? Aceleración. Nos pide la aceleración de la partícula durante el frenado. Tengo una fórmula para aceleración. Entonces, aceleración instantánea, ¿no? Es delta V, este X que estamos trabajando en el eje X, sobre delta T, ¿no? ¿No? Porque aceleración promedio es igual a la aceleración instantánea. Entonces, aceleración instantánea, ¿no? Instantánea. ¿Qué es delta V? Delta V es velocidad final, ¿no? Velocidad final menos velocidad inicial, ¿no? ¿Qué es delta T? Es tiempo final menos tiempo inicial, ¿no? Estamos trabajando en el segundo intervalo, porque en ahí está frenando y en ese intervalo hay aceleración. Entonces, en ese intervalo, como hay velocidad constante en el primer intervalo, entonces aquí va a aparecer eh, lo siguiente, ¿no? Velocidad inicial, ¿no? Aquí, va a haber una velocidad inicial, porque hasta aquí, ¿no? Va a ser 10 metros sobre segundo. Hasta ese intervalo está con 10 metros sobre segundo. Va a aparecer en velocidad inicial en ese intervalo. Va a haber una velocidad final que va a ser 0. Y, y, ¿no? Y lo reemplazamos. A ver, aceleración va a ser entonces velocidad final menos velocidad inicial sobre delta T. Delta T es durante 20 segundos. Estamos en el segundo intervalo. Estamos calculando la aceleración en el segundo tramo, digamos. Entonces, aquí, como se va a frenar en velocidad final, 0. Entonces, aceleración va a ser entonces menos velocidad inicial sobre 20 segundos. Pero velocidad inicial es 10 metros. 10 metros sobre segundo sobre 20 segundos. Segundo por segundo, segundo al cuadrado. Y esto va a ser entonces. Anulamos 0 con 0, ¿no? Un medio es 0,5. Entonces, menos 0,5 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? ¿Por qué menos? Porque está frenando, ¿no? Si aumenta de velocidad, es positivo. Esa es la idea, ¿no? Entonces, ya utilizo una fórmula, lo llamo con rojito, ¿no? Así vamos a ir trabajando. Vamos a interpretamos el inciso B. Inciso B. ¿Qué nos pide? El desplazamiento total de la partícula, ¿no? Total de la partícula. El desplazamiento es delta X, ¿no? Delta X. Aquí voy a escribir, a ver. Ya, posición final menos posición inicial. Ese es delta X, ¿no? Ese es el desplazamiento total de la partícula. Listo. Entonces van a pasar dos cosas. Va a haber el móvil está en menos 50 metros, ¿no? Entonces va a haber un desplazamiento va a haber una posición en 30 segundos y otra posición en 20 segundos, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí está menos 50 está. Entonces, va a avanzar en 30 segundos, ¿en qué posición estará? ¿No? Y en 20 segundos, ¿en qué posición estará? ¿No? Porque hay aquí dos tiempos. Entonces, durante 30 segundos, aquí, durante 30 segundos, vamos a ver qué fórmula podemos utilizar. Solamente tenemos dos opciones, ¿no? Dos fórmulas nomás tenemos. Entonces, yo voy a elegir esta fórmula. Posición final, ¿no? Posición final es igual, ¿no?
Y hay que ir memorizando también. Posición inicial más, ¿dónde está mi formulario? Está, es velocidad por tiempo, ¿no? Entonces lo voy a marcar esto, ¿no? Esta es la fórmula 2.7. ¿Ya? 2.7 elegido. 2%. Este va a ser durante, estoy calculando la posición final para los 30 segundos, durante 30 segundos. Aquí, 30 segundos, ¿no? Listo. Bien, entonces consideramos aquí qué variables van a ser cero, ¿no? Aquí, posición final. Posición final, voy a buscar, aquí a ver, no negro, posición final. Va a ser. Posición inicial, ¿cuál va a ser posición inicial? ¿Es cero o tiene un número? Posición inicial es menos 50. ¿Okay? Más velocidad, pero en este caso velocidad va a ser 10 metros sobre segundo, ¿no? ¿En qué tiempo? En 30 segundos. 30 segundos, ¿no? Listo. Esta va a ser la posición final para el primer tramo. Nos metemos a la calculadora, ¿ya? En la calculadora metemos, va a ser esta, a ver, menos 50, menos 50 más 10 por 30, 300, ¿no? Aquí está en metros, ¿no? Aquí está metros. A ver, por un rato. Metros, listo. Más. Entonces, 300 segundo con segundo se va a anular y va a quedar en metros, 300 metros. ¿Y esto cuánto será? A ver, menos 50 más 300, 250. Entonces, Signo del mayor. Ya estamos repasando aritmética también, ¿no? Entonces, 250 metros. Entonces, aquí está en 250 metros. Está. ¿Qué voy a poner? Ahí está. Su posición final durante 30 segundos es 250 metros, ¿no? Listo. Ahora, en el segundo tramo, durante 20 segundos está con aceleración. Entonces, yo busco la posición final. Entonces, busco la posición final. Entonces, tengo que elegir una fórmula. Miro mis fórmulas con aceleración. Entonces, voy a elegir una. A ver, voy a elegir esta, el 2.16. Inicial, posición inicial, más, ¿no? Le estoy copiando, velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Listo. Esta forma lo voy a utilizar y voy a considerar qué variables se hacen cero o no también. Es la fórmula 2.16. En las prácticas tienen que poner las fórmulas. ¿Qué fórmula estoy utilizando? Y el número. 2.16. Listo. En esta fórmula voy a considerar. Entonces, como estoy calculando el tramo del segundo tramo, voy a considerar posición inicial 0. ¿No? Posición inicial 0. Si pongo posición inicial 0, ¿qué tanto has recorrido? ¿No? Estoy calculando. ¿Qué tanto has recorrido? Listo. Entonces, voy a considerar entonces posición inicial 0. 0. ¿No? Y voy a tener posición final. Va a ser. Ahora, velocidad inicial en ese tramo es 10 metros sobre segundo. 10 metros sobre segundo, ¿no? Por tiempo. ¿Qué tiempo voy a poner? 20 segundos. Estamos calculando durante 20 segundos. Listo. Más un medio de aceleración. De la aceleración tenemos calculado menos 0,5
metros sobre segundo al cuadrado, por tiempo al cuadrado, entonces 20 segundos al cuadrado. Listo, esa sería la posición final en el segundo tramo, pero partiendo del cero, ¿no? Entonces, metemos la calculadora, a ver, ¿me ayudan? En el primero es 200, ¿no? 10 por 20, 200. Aquí 200 metros, 200 metros. Menos, menos, ¿cuánto sería esto? A ver, menos 100, ¿no? A ver, menos 100, menos 100 metros. Y esto es 100 metros, ¿no? 100 metros. Listo. 100 metros, ¿ya? Durante ese tramo se había recorrido 100 más. Aquí el móvil estaba en menos 50. Ha llegado a 250 y ha aumentado 100 más. Entonces aquí está en 300 metros, está aquí, ¿no? No, 350. 350 está, en esa posición ya está, ¿no? Posición final. Entonces, desplazamiento total, ¿cuánto sería? Entonces aquí, voy a poner aquí, a ver, un rato. Desplazamiento, aquí, ya, desplazamiento es delta X, pero le voy a poner T, para que sea total. Ese es posición final menos posición inicial, ¿no? Posición final menos posición inicial. Listo. ¿Cuánto sería posición final? 350, ¿no? Metros menos posición inicial. Posición inicial menos 50 metros. Listo. Menos por menos, más. Entonces sería 350 metros más 50 metros igual a 400 metros. Es de esperarse, porque fíjense, aquí es de menos 50 hasta 0, 50 metros, más 350, 400. A ver, el desplazamiento de esperas que era 400. Listo. Ese es el desplazamiento total. Vamos al inciso C. ¿Qué nos pide el inciso C? A ver, a ver. La posición de la partícula en el instante en que se detiene. Entre la posición final donde se detiene, ¿en qué posición se ha quedado? Entonces, C, posición final, ¿no? Va a ser entonces 250 más 100, va a ser 350, ¿no? En esa posición final está el móvil, ¿no? Esa es la posición final, aquí ya lo tenemos aquí, ¿no? La posición final es 250 más 100, 350 metros, ¿no? Listo. Vamos al D, a ver, vamos a interpretar los problemas D. ¿Qué nos pide? D. D. La velocidad de la partícula a los 40 segundos. Entonces, aquí vamos a la gráfica. En 30 segundos está con velocidad constante. En 40 segundos está en el segundo intervalo, en el segundo tramo. Está con aceleración, ¿no? Aceleración. En este tramo, ¿no? En 40 minutos debe estar en 40 minutos está por aquí, ¿no? Aquí más o menos, ¿ves? Ahí, más es por aquí, ¿no? 40 minutos. En 40 segundos, ¿no? 40 segundos. Ya digamos que está aquí, pero está en ese tramo. Por ahí está el móvil.
40 segundos, el D, ¿no? A ver, D está en el segundo tramo, definitivamente. Nos pide su velocidad, ¿no? ¿Qué fórmula yo voy a utilizar? ¿No? Entonces yo tengo que escoger mi fórmula, tengo que mirar mis 4 fórmulas en esto. Como estoy con aceleración, tengo que mirar mi formulario. Entonces yo voy a escoger esta fórmula, a ver, velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y esto siempre lo voy a remarcar con un recuadro, con rojito en este caso, y voy a escribir el número. ¿Qué número de fórmula es? Este es el número 2.13. 2.13. Estoy mirando mi formulario. 2.13, ¿no? Listo. Entonces, voy a calcular velocidad final. Entonces aquí, en los 40 segundos va a ser velocidad inicial, en ese tramo es 10 metros sobre segundo. 10 metros sobre segundo. ¿No? Entonces, velocidad inicial va a ser entonces 10 metros sobre segundo. 10 metros sobre segundo. Más aceleración, pero aceleración es menos 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. Por tiempo. ¿Qué tiempo le voy a dar? Estoy en el segundo tramo, ¿no? Y le voy a dar 10 segundos, ¿no? 10 segundos. ¿Ya? Esa sería la velocidad final. 10 en el segundo tramo, pero durante 10 segundos, ¿no? Y metemos a la calculadora. A ver, exacto. Final. Y me sale 5 metros sobre segundo. Este es durante a los 40 segundos, ¿no? A los 40 segundos. Quiero poner 40 segundos. En velocidad final, en la velocidad con que está a los 40 segundos, está con 5 metros sobre segundo. Listo. Vamos al E. A ver, en el E, ¿qué nos pide? La rapidez promedio de la partícula durante los 50 segundos. Entonces va a ser fácil. La rapidez promedio es, hay una velocidad promedio y rapidez promedio. La rapidez promedio se calcula en, ¿no? Este es rapidez promedio. Lo voy a anotar a ver, de E. A ver, este es el E, ¿no? Esta es la fórmula, ¿no? Rapidez promedio. Es distancia sobre delta T, ¿no? Listo, este era. Listo. Eso no lo hemos numerado, ¿no? Pero está en el texto. Ya, entonces, rapidez promedio va a ser igual. ¿Cuál es la distancia? Cuando va en una dirección, el desplazamiento se confunde con la distancia. Entonces, en este caso es 400, ¿no? 400 metros sobre delta T. Y delta T, ¿cuánto sería? 30 más 20, 50. 50 segundos. 50 segundos. Simplificas un 0 con un 0 y entonces va a ser 40 entre 5, 8. 8 metros sobre segundo. Listo, fórmula. Y finalmente, inciso DE, ¿qué nos pide? A ver. E, E, F.
la aceleración media durante los 50 segundos. Aceleración promedio. Entonces, aceleración promedio, F, aceleración que es la aceleración instantánea, porque eso es la condición. La aceleración promedio va a ser entonces delta B sobre delta T. ¿No? Delta T. Y metemos en la metemos los datos. Delta B es velocidad final menos velocidad inicial sobre delta T. ¿No? ¿Ya? Velocidad final, 0, porque va a entrar en reposo. 0. ¿No? Entonces va a ser menos velocidad inicial sobre delta T. Y va a ser, velocidad inicial era menos 10 metros sobre segundo sobre 50. 50. Y metemos en la calculadora, nos sale este 0 con este 0, entonces menos un medio es 0,5. 0,5 metros, esto aquí segundos, ¿no? Segundo por segundo al cuadrado. Entonces, segundo al cuadrado, listo. Y calculamos, ¿no? Ese es. Entonces, lo que hay que hacer en los problemas es tener a la mano las fórmulas y ir buscando las fórmulas adecuadas y interpretando los problemas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se entiende cómo se está haciendo? Inge, Sí, dime. no, se entiende, ingeniero. Ya, un repasito de esto, a ver si les mando la transcripción, pero aquí está, lo van a ver el video de nuevo. Pero esa es la idea, ¿ya? Ir aplicando las 6 fórmulas en realidad nomás, ¿no? Y después algunas definiciones más, ¿no? Listo. Vamos al siguiente problema. Vamos al siguiente. Aquí está. Un objeto se mueve con aceleración uniforme, ¿no? Un objeto se mueve con aceleración con velocidad de 12 centímetros sobre segundo en dirección X positiva, cuando su coordenada X es 3 centímetros, punto. Si su coordenada X es, su coordenada X 2 segundos después es menos 5 centímetros, ¿cuál es su aceleración? ¿No? A ver, vayan a ver este ejercicio, vayan copiándolo y voy a volver a mandar, vamos a volver a entrar al mismo link. Lo voy a suspender, entonces ustedes copien esa pregunta. Entonces, en ese lapso donde va a grabar, tarda más o menos como 4 minutos la grabación. Entonces, ustedes vayan enfrentando el problema. ¿Ya? A ver, aquí lo voy a escribir, así está, a ver. Sí está, ¿no? Entonces, en la porción 3,5, a ver, ¿qué tenemos? Un minuto, ¿no? Aquí un rato, aquí. En esta posición está está en posición 3 centímetros, ¿no? Y está con una velocidad de 12 centímetros sobre segundo, ¿no? 2 segundos después está en menos 5, ¿no? Menos 5 centímetros, ¿ya? A ver, ven interpretando el problema.
volvemos dentro de 4 minutos, ¿ya? Volvemos al mismo link.